17 minutos, 9:17. Ya tenemos en línea a nuestro siguiente invitado. Está en línea el diputado y candidato al Senado. Dicen que el próximo senador dice que ya se está aprobando el asiento del Senado. Ya tiene hasta reservada la oficina en la Cámara Alta, ¿es verdad? Estamos con Andrés Lonton. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días. Buenos días, Andrés. Ahí sí lo escucho. Ahí me escucha, ¿no es cierto? Sí, lo escucho perfecto. Mire, tiene Bien, pinta hoy día tiene pinta de senador. Está con la corbata, ¿cierto? Estamos muy elegantes hoy día. Sí, no, pero así generalmente vengo al Congreso, porque ¿Sí? Ah, mire. uno tiene que guardar respeto por las instituciones. Cuando van, sí, pues cuando no van. ¿O van No, siempre? No, sí van vamos, siempre. No. sí, Un día nomás Yo que nos, en general, justo yo que tengo nos pillaron ahí, justo que los pillaron. No, yo tengo muy buena asistencia en general, Coque, en mis periodos como diputado, y el fiel reflejo de ellos son las leyes que hemos podido sacar, de las que yo he presentado y que se han convertido en ley de la República, y eso requiere un trabajo político muy intenso en las comisiones y en la sala. Y Oye, ¿a quién pillaron que quería pasar gato por liebre? Era su compañera de lista, que había dicho, no, yo me quedé ahí, y ahí la pillaron que había ido y se había ido. No había estado tan presente. Yo no voy a entrar en polémicas, Coque, porque me parece que estamos en tiempo electoral, cualquier cosa que uno diga puede prestarse para diversos sentidos. Me parece que hay que trabajar unidos, porque hay algo muy importante el 16 de noviembre, que es precisamente cambiar el rumbo y recuperar este país, Coque. Cualquier cosa que uno diga puede ser usada en su contra, es bastante cierto. Tal cual. Ya, pero tal cual. Las declaraciones de Diego Paulsen, atorrantes, ¿usted las comparte? ¿Este gobierno de Boric es un gobierno de atorrantes? Es un gobierno que lo ha hecho muy mal. Y que le ha faltado entre hacerlo mal y ser atorrante hay diferencia. Sí, bueno, cada uno ocupa los calificativos que le parecen. A mí me parece que es un gobierno que lo ha hecho vergonzosamente mal desde el punto de vista de la gestión, la capacidad, la falta de profesionalismo, la improvisación, el amateurismo. Vinieron a aprender a gobernar, y eso ha tenido serias consecuencias, sin ir más allá de lo que ha pasado con los damnificados. El fiel reflejo de esa incapacidad y esa poca capacidad de dejarse ayudar, además, de ese excesivo ideologismo, radicalismo, pero también incapacidad para poder solucionar problemas que vive la ciudadanía, particularmente por la falta de entendimiento, de ponerse los zapatos de la gente, pero sobre todas las cosas, el no saber. Y el no saber está teniendo serias consecuencias en nuestro país en distintas áreas. El tema de la luz, lo que pasó con la casa del expresidente Allende, ni hablar de los indultos, los damnificados. Es decir, hay un sinfín de cosas, gas a precio justo. Tenemos una lista interminable, Coque. Bueno, lo dijo la presidenta, la candidata presidencial suya, ¿cierto? Evelyn Matei. Yo no dudo que no hayan querido solucionar el tema de las casas. Yo no dudo, el tema es que no saben. Pero bueno, pero yo creo que ahí yo creo que Paulsen se arrancó un poco con los taros con esa torrante. Yo creo que es un descalificativo muy fuerte, digamos, sobre el concepto. Puede ser compartido o no por mucho. Pero, Andrés, hablábamos de leyes, hablábamos de Congreso, hablábamos de las diferentes iniciativas. Lamentablemente en nuestra región de Valparaíso, en las últimas 2 semanas fue testigo de un hecho violento donde se mezcla esto de la delincuencia, de la riña, de la deserción escolar, pero donde en el fondo tenemos protagonistas a jóvenes menores de 18 años, jóvenes adolescentes, ¿cierto?, que pareciera que actúan impunemente porque tenemos bajas sanciones penales para ello. Jóvenes que pueden asesinar, pueden asaltar, pueden funcionar como banda, pero que la ley les perdona todo, pareciera. ¿Cómo avanza el tema de la ley penal adolescente? Es un trabajo que tú has hecho, que te has preocupado de este tema. ¿Cómo avanza esta ley penal? ¿Qué le falta? Y cuéntanos cómo puede hacer cambiar nuestra realidad con los jóvenes, sobre todo, para que tengan mayor conciencia de lo que están haciendo. Chico, que la verdad es que no avanza lo suficientemente rápido. Llevamos más de 3 años porque el gobierno se ha opuesto tenazmente, no le ha puesto urgencia a estas modificaciones que vienen a corregir situaciones tan dramáticas como las que ocurrió con el joven asesinado en la Plaza Sucre en Viña del Mar. Este menor delincuente asesino de 15 años que va a ser juzgado no va a tener una pena superior a 5 años, y en la práctica es mucho menos, porque la pena parte algunos grados más abajo del mínimo. Por lo tanto,
en general están muy poco tiempo privados de libertad y acceden a beneficios rápidamente. Y la pregunta es la siguiente: ¿es justicia para la familia que un asesino pase solamente algunos meses privados de libertad cuando ellos tienen que convivir con un dolor toda la vida que es irreparable, como la pérdida de un ser querido, de un hijo? La verdad es que eso no es justicia, es un castigo para las víctimas y un premio para los delincuentes. Y además nadie se rehabilita ni se reinserta a la sociedad en algunos meses, por lo tanto este asesino probablemente algunos meses más o pocos años va a volver a la calle igual o probablemente más peligroso de lo que ingresó a este centro de internación provisoria cerrada, el ex Ligüen, en Limache. Entonces creo que acá tiene que, la modificación que establece la ley, y que además tiene que ir acompañado de otros elementos que dependen del gobierno, es precisamente no solamente aumentar la pena, para que efectivamente el castigo sea acorde al daño generado a esta familia y a todas las familias que sufren un robo o un asesinato de un menor de edad, sino además eliminar estas permisividades, garantismos que existen en esta ley que permiten que las penas no se apliquen o que se acceda a beneficios antes de cuenta. Es decir, el sistema propende, Coque, a expulsar para afuera al delincuente menor de edad y a que pase muy poco tiempo privado de libertad, con todas las consecuencias que eso genera. No hay un trabajo de rehabilitación, reinserción, y menos hay castigo para este delincuente que acá cometió un delito de los más atroces que hay en nuestra sociedad. Entonces se empieza a perder el valor por la vida, Coque, y la vida es el mayor bien jurídico a proteger en nuestra sociedad, es lo más preciado para una familia. Ahora si se pierde, contextualicemos. Se arrebatan, este castigo tiene que ser ejemplar. ¿Ah? Contextualicemos, Andrés, porque ¿qué es lo que se busca? Primero tenemos acá, hoy día, una normativa que efectivamente tiene bajas penas a los adolescentes que cometan algún tipo de delito, ¿cierto? Al tener bajas penas, obviamente la justicia no puede hacer mucho. Pero hay otro tema. Por ejemplo, un joven de 17 años que comete algún delito y tiene una pena de 2 años, a los 18 y 19 años, esa pena, a pesar a los 18 años, que es mayor de edad, la sigue cumpliendo en estos centros de detención de menores, ¿cierto? ¿No pasa a la cárcel? Así es. O va a un centro, dentro de las cárceles de adultos a una sección juvenil, ¿ya? Va a una sección juvenil. Pero lo que ocurre es que cuando cumple 18 años, ¿okay? Se le limpian los papeles completamente. Es decir, a los 18 años como que nunca hubiera cometido un delito previo, puede haber cometido los delitos más atroces que te puedas imaginar, y por lo tanto a los 18 años se le limpia los papeles, los antecedentes. O sea, es como un delincuente primerizo, y eso es aberrante, es absurdo, porque quien comete un delito fue a los 18 años y tiene antecedentes penales previos, deberían considerársele, pero él parte con pareciera ser como que a los 18 años tiene un chip libre, es decir, tiene un bonus track, que le hace que los papeles se le limpien inmediatamente y pueda volver a delinquir, quizás sin tantas consecuencias, porque se le considera como irreprochable conducta anterior si vuelve a delinquir. O sea, quiere decir, diputado, definitivamente que el sistema no está funcionando. Bueno, y esta ley... Esto nosotros lo modificamos, porque, mira, lo modificamos para ordenar un poco. Lo aprobamos en la Cámara de Diputados. Nos costó mucho sacarlo adelante porque el gobierno se oponía fuertemente. Lo aprobamos igualmente en la sala de la Cámara de Diputados, se fue al Senado. Hoy día está en la Comisión de Constitución del Senado, y parte de las cosas que yo me he propuesto en mi camino al Senado, Coque, es precisamente sacar lo antes posible esta ley para que se recupere la sensación de justicia y empecemos a dejar de lado la impunidad, sobre todo cuando hay menores de edad involucrados en delitos tan graves, tan violentos, capturados por el crimen organizado, sin temor a las consecuencias, con un arrojo y un nivel de violencia incluso mayor que el de los mayores de edad muchas veces, y entrar y salir de los centros de internación provisoria cerrada como si fuera un lugar donde hospedarse solamente. Ahora, diputado, no ¿cuáles son las excusas? ¿Cuáles son las excusas de la izquierda en este sentido, Frente Amplio, que están en contra de la aprobación de esta ley? Mira, son dos cosas. Primero, lo que a mí me parece francamente que no se sostiene por ningún lado, es que dicen que a mayor pena o mayor castigo eso no evita la reincidencia, o no hay y yo les digo, mira, son cosas distintas. El sistema tiene que propender a que no reincida, tiene que haber rehabilitación, reinserción, acompañamiento, los debidos programas dentro de los centros de internación provisoria cerrada. Pero otra cosa es el justo castigo por el delito cometido. Tú cuando aplicas la pena, lo que estás aplicando es justicia en relación al daño cometido. Y como la vida es el mayor bien jurídico a proteger, quien te quita la vida tiene que tener una sanción ejemplar.
independientemente que el día de mañana ese delincuente vuelva o no vuelva a reincidir. Y por otro lado, Coque, lo que dicen es que acá hay que velar por el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Eso fue lo que nos dijo la ministra de Desarrollo Social en la sala de la Cámara de Diputados. Yo pedí la palabra y le dije, ministra, usted hable de los derechos de las víctimas y hable por otro lado de los delincuentes, pero no ponga por delante los derechos de personas que están cometiendo delitos graves en nuestra sociedad. ¿Qué pasa con las víctimas? Invisibilizadas, ninguna palabra hacia las víctimas. Entonces, hay un exceso de ideología, exceso de permisividad, y tiene que ver con algo ideológico, absolutamente, porque donde son Ahora, incapaces de uno ponerse en puede lugar de tener las víctimas. uno puede tener diferencia justamente con la izquierda, ¿cierto? Sobre todo en este punto, claro, porque no hay... Yo pensaba que efectivamente el discernimiento podía ser un tema que podía estar en jaque o colocando en jaque este tema, porque hoy día el discernimiento de un joven de 12, 13, 14 años es distinto al de un joven de 20, 22 años, ¿cierto? ¿Qué elementos tiene esta ley para justamente ver ese punto? ¿Cuál es el discernimiento perfecto de un adolescente que actúa en un delito? ¿Se mide, se pone en esta ley? Sí, porque mira, Coque, entre los 14 y los 17 años en Chile, el sistema, la ley, asume que tú tienes discernimiento. Es decir, que eres ¿Asumen desde imputable los 14 penalmente. hacia arriba? De los 14 hacia arriba. Pero de los 14 hacia arriba hay que distinguir, porque hay dos fases. De los 14 a los 15 tienes una determinada pena que es baja, y de los 16 a los 17 tienes otra que también es baja, pero que es mayor a de los 14 y 15. Es decir, hay un sistema diferenciado dentro del mismo sistema de imputabilidad. Tú eres imputable en Chile desde los 14 años. Más del 90% de los delitos en Chile de los menores se cometen entre los 14 y los 17. El 43% de los delitos relacionados con robos de vehículos son cometidos por menores de edad. Han subido de 20.000 a 40.000 las causas por menores infractores de ley desde el 2021 hasta el 2024. Y eso nos señala, Coque, de que hoy día estamos viviendo en una sociedad más violenta, donde los menores de edad cometen delitos más graves, más violentos que hace 5 o 6 años. Porque además la incidencia de los delitos son cada vez más graves, donde están involucrados menores de edad. Los centros de internación provisoria cerrada, Coque, no hay gendarmes adentro, hay gendarmes afuera. Es decir, los que tienen que convivir adentro con estos delincuentes son funcionarios que están a cargo de los programas de rehabilitación, de reinserción, de educación, de formación, de oficios, a no ser que haya un evento grave adentro de violencia donde se meten los gendarmes que están afuera. Son muy pocos gendarmes los que están afuera. Exacto. En definitiva, la rotación de funcionarios adentro es mucha, porque el nivel de inseguridad que hay es muy grande. Ahora, Andrés, en este tema de la ley de responsabilidad penal, ¿cierto? En las penas a los jóvenes, podemos tener una génesis del tema de delincuencia no menor. Si te escucho hablar, ¿cierto? Y hablamos que los delitos de portonazo, que hoy día son en gran mayoría, robo a casa, ¿cierto? Y son todos producidos por menores. Y se están produciendo porque efectivamente los menores no tienen mayores penas, quiere decir que aquí tenemos la génesis del problema de la delincuencia, que de una u otra manera también no es tan poco tocado por los presidenciables, porque no se habla tanto de la pena, se habla de cárceles, se habla de seguridad, como que se habla de la enfermedad completa, pero no de los síntomas. Y este es un síntoma bastante importante. Sí, de hecho, Coque, yo te quiero poner un ejemplo súper gráfico. La jauría, estos delincuentes adolescentes que asaltan a diestra y siniestra en los centros de Viña, Valparaíso, el interior. En la Plaza Victoria, en Valparaíso. En la Plaza Victoria. Así es, que roban celulares, salen corriendo, roban carteras, salen corriendo, agreden, etcétera. Asaltan locales establecidos, comerciales, a la gente que va a estos locales a consumir. Bueno, esto yo incluso lo he hablado con el Ministerio Público. Los delincuentes que toman detenidos en esos procedimientos, que además Carabineros hace un gran esfuerzo, y esfuerzos que son estériles cuando los liberan a las pocas horas. Es tan baja la pena, porque recuerda que está un grado menos del mínimo parte la pena para los menores, y además es baja respecto al tope. Es tan baja la pena que los terminan liberando. No hay medidas cautelares por lo bajo de la pena por delitos cometidos por menores de edad, particularmente en estos, que son delitos de robo en lugares, espacios públicos. Entonces estas jaurías siguen en la calle haciendo de las suyas, delinquiendo, saben que el sistema los expulsa rápidamente. Entonces lo que nosotros hacemos dentro de esta ley es eliminar
esta permisividad que significa que la pena se le aplique en 2, 3 grados menos o en 1 grado menos, y que parta del mínimo y que tenga un tope más alto en el máximo y que los reincidentes puedan tener una pena agravada. Estos son algunos elementos que terminan distorsionando la aplicación de las penas, y fundamentalmente en los controles de detención no se terminan pidiendo medidas cautelares. Exacto. Terminan con salidas alternativas del procedimiento. Le contestó el fiscal nacional, Ángel Valencia, sobre la petición que hizo sobre Quillota, estos delincuentes que dieron libertad en Quillota. Estoy muy atento, Coque, pero no me ha contestado aún. Espero que lo haga, porque me parece muy grave lo que ocurrió en Quillota y en San Pedro, particularmente porque los fiscales también tienen una obligación de pedir las medidas cautelares que correspondan por cuando el delito es lo suficientemente grave, tiene la pena asignada y tiene todos los elementos para poder pedirla, como por ejemplo que había un delito cometido con un arma de fuego. Y cuando eso no ocurre, el juez no puede hacer nada. Entonces, la verdad es que me parece particularmente grave, Coque, que algunos fiscales, porque todos hacen una excelente labor en general, no estén pidiendo las medidas cautelares. O sea, algunos llevan 11 años investigando, gastándose millones y no encontraron nada. Oye, el Marco, está nuestro invitado Marco Enrique Minami entrando en línea también a juntarnos con nosotros, lo tenemos ahí en línea, viene a la región de Valparaíso. Una de las ideas de Marco, que me pareció que no había escuchado ningún candidato, y hablando de la fiscalía, era que se pudiesen elegir vía voto popular los fiscales regionales. ¿Le gustaría esa medida a usted o no? No me gusta para nada. No me gusta para nada, Coque, porque vamos a empezar a sujetar la fiscalía, un organismo autónomo, a la política. Y ese es el principal vicio que hay que erradicar. Pero hoy día no está relacionado con la política. Si la política están eligiendo a los jueces eligen a los fiscales. No, porque, Coque, el Consejo de Nombramiento que aprobamos en la Cámara de Diputados es para precisamente sacar la política de ahí y hacer un equilibrio con la alta dirección pública. Si tú los fiscales los sometes a la elección popular... Regionales, fiscales regionales, como en Estados Unidos, por ejemplo. Fiscales regionales. Vas a politizar un organismo que tiene que basarse netamente en el cumplimiento de la ley, en la autonomía de su actuar. Entonces va a tener fiscales prometiendo cosas, haciendo propuestas, cosas que son propias de la política, pero no de un fiscal que tiene que cumplir la ley. Va a estar sujeto a un electorado para efectos de poder cumplir con ciertas expectativas. Entonces la verdad es que eso termina generalmente, imagínese un fiscal que nos prometa, yo en Viña del Mar y Valparaíso voy a eliminar el comercio ambulante y vamos a eliminar el tráfico de droga en los centros de las comunas, y se cumple el fiscal y lo cumple. O sea, estaríamos agradecidos a ese fiscal. Si estamos acostumbrados a que los políticos nos prometan cosas y no cumplen, imagínense los fiscales, ¿no? Sí, lo que pasa, Coqui, que muchas veces lo de los fiscales no tiene que ver con que ellos hagan o no la pega, tiene que ver también de una decisión judicial. No tiene que ver con que el fiscal haga justicia como un sheriff. El fiscal no hace justicia como un sheriff. El fiscal tiene que aplicar la ley de acuerdo a su autonomía y después ganar los juicios con un cuerpo colegiado delante. Entonces, lo que los fiscales tienen que preocuparse es reunir la evidencia, determinar, pedir las diligencias investigativas correspondientes para lograr una condena. Y eso, más que una promesa electoral, se hace haciendo el trabajo como corresponde y abstraído de los otros poderes del Estado para asegurar la debida autonomía. Y yo creo que acá va a haber una confusión, va a haber una interposición de funciones y se va a involucrar en política, si es que se eligen, dice usted, la fiscalía, si es que se eligen. A mí no me gusta, Coque. Es legítimo que algunos hagan estas propuestas, pero me parece que se va a contaminar el rol de la fiscalía, principalmente la profesionalización y el cumplimiento de sus labores, que es estrictamente ligado a la ley y en busca de un resultado que finalmente depende de un juez. Ya, oiga, tiene pinta de senador, ¿qué quiere que le diga? Se ve bien así. Sí, gracias, Jorge. Voy a ocupar más seguidas esta corbata. Sí, como senador. Senador Lonton. No está arrendado, porque hay algunos que lo arriendan los ternos. ¿Quién arrienda? A ver, cuénteme. Para verse esa más sí que es buena. ¿Quién arrienda terno? No, Celi. Son bromas. ¿Andrés Celi? No, Andrés Celi. Celi es de familia de terno, entonces tiene. Pero ojo, no compra corbata. Las corbatas son todas del hermano. Yo lo tengo pillado. Son de Raúl, es verdad, porque son anchas, son noventeras. Sí, exacto. Mire, y Brito me dice, y son media fome las corbatas. ¿Cómo? Si Raúl no es fome, oiga, ya. Muchas gracias. No es fome. Muchas gracias, diputado, próximo senador.
Gracias, Coque, por la buena onda. Vamos para arriba. Gracias. Ahí está el diputado Andrés Lonton, ¿cierto? No le gustan los fiscales elegidos, pero aquí, a mí me gusta la idea de los fiscales elegidos, ¿cierto? Tendríamos más elecciones, me dicen a mí.